Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, continuamos en esta edición del Catecismo, la que se explica la parte del credo que tiene como formulación el cielo y la tierra, creador del cielo y la tierra. Pasamos al punto 328, donde habla de los ángeles. Hemos dicho cómo ese cielo y tierra, visible y lo invisible, hace referencia a la creación de lo material y lo espiritual. Bien, ese cielo o ese invisible es, en primer lugar, los ángeles. Y el punto 328 dice, la existencia de los ángeles, una verdad de fe. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Así de cortito es, este punto 328. Se puede decir más alto, pero no más claro, como se dice. Es decir, que la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Bueno, pero esto no es un símbolo, esto no es un género literario, esto no es una forma de hablar. No, es una verdad tan real la existencia de los ángeles como nuestra propia existencia. Es como si uno dijese, no, es que mi existencia es un género literario. Mira, será lo que te dé la gana, pero tú existes realmente. Y los ángeles también existen realmente. Tan real como tú y como yo. Y esta afirmación que hace el catecismo tan contundente, diciendo, oye, que esto es una cuestión de fe. Toda la Sagrada Escritura, la tradición, los concilios de la Iglesia lo han afirmado y, por lo tanto, la negación de la existencia de los ángeles pues entra en conflicto con la fe católica. Es una herejía, vamos. Es una herejía. Creo que también afirmar esto pues conlleva a entender que la fe católica es una totalidad. Lo que no puede ser es que nosotros confesemos la fe pues eligiendo los artículos de fe que nos parece que en cada momento son asumibles o no son asumibles. No, es que en nuestra cultura esto se lleva, esto no se lleva, esto deja de llevarse. Oiga, la fe no se hace a nuestra medida. La fe no es una especie de elección propia de quien va de compras, va de compras y él elige los objetos de consumo que él. No, la fe es una totalidad, es una revelación, Dios se revela. Y la revelación o se acoge o se rechaza, pero la revelación de Dios no se puede seleccionar según nuestra ideología. Entonces, esto no quiere decir que dentro de los artículos de la fe no exista también pues una jerarquía en las verdades de fe. O sea, vamos a ver, ¿qué es una verdad de fe más central, más determinante? ¿La Santísima Trinidad o la existencia de los ángeles? Hombre, ya sabemos que la Santísima Trinidad pues es una verdad de fe más troncal y más definitiva que la existencia de los ángeles. Pero eso no quiere decir que la Santísima Trinidad haya que adherirse a ella y que la existencia de los ángeles sea algo opinable. No, eso no quiere decir eso. No, quiere decir más bien que lo segundo es consecuencia de lo primero y no lo primero consecuencia de lo segundo. Pero es importante que afirmemos la existencia de los ángeles. ¿Qué cosas se han dicho? Bueno, pues se han dicho que estos son una especie de reminiscencias mitológicas, ¿no? Esos son reminiscencias mitológicas que quedan en la Sagrada Escritura, de las cuales luego, pues poco a poco hay que irse purificando. Vamos a ver, Jesucristo es Dios hecho hombre y Él es el revelador del Padre. Y Jesucristo nos habló de los ángeles. Y Jesucristo no cabe decir que cuando nos hablase de los ángeles estaba condicionado por una mentalidad de su tiempo, no, porque entre otras cosas en su tiempo también había quien no creía a los ángeles. Por ejemplo, los saduceos. Los saduceos no creían en la existencia de los ángeles. Porque a diferencia de los fariseos, que sí creían en la existencia de los ángeles. Si, por ejemplo, vais al capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, allí se ve que cuando Pablo es juzgado, y allí hay un altercado en el que estaban allí en el Sanedrín,
Y entonces él veía cómo en el tribunal de Sanedrín estaban divididos entre los fariseos y los saduceos, y aprovechando la ocasión, dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos. La asamblea se dividió. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos profesan todo esto? Se levantó, pues, un gran griterío. Se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se ponían diciendo: nosotros no hallamos nada malo en este hombre, en San Pablo se refiere, ¿no? ¿Y si acaso algún espíritu o algún ángel le ha hablado? Y ahí, es decir, San Pablo fue astuto y se dio cuenta de que para liberarse de la acusación del Sanedrín, dijo: voy a hacer referencia a que yo soy creyente en los ángeles y en la resurrección, cosa que los fariseos sí creían, pero los saduceos no creían, y así él se liberó de que el Sanedrín le condenase. Porque los saduceos se habían quedado únicamente con la primera parte de la revelación, propiamente con los primeros libros de la Sagrada Escritura, el Pentateuco, mientras que los fariseos habían ido, pues, continuando, o sea, que tenían una fe en la revelación del Antiguo Testamento que añade todos los libros del Antiguo Testamento, pues propiamente como nosotros creemos en ellos, hasta llegar a la revelación de Jesucristo. Y claro, en el Antiguo Testamento hay un increscendo, de manera que según uno va pasando, ¿no?, en los libros del Antiguo Testamento y se acerca a Jesucristo, cada vez está más clara la fe en la existencia de los ángeles. Porque al principio hay algunos libros en los que puede uno ver algún pasaje del Antiguo Testamento en el que no queda claro si se está hablando de Dios mismo o del ángel de Dios. Y parece que en algunos textos del Antiguo Testamento casi el ángel de Dios es Dios mismo. Pero según uno avanza en el Antiguo Testamento, cada vez hay un increscendo hasta que la existencia de los ángeles como seres creados y distintos de Dios, enviados por él, queda clarísima en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento, pues ya la cosa es definitiva, porque los ángeles son los que preparan y anuncian y acompañan a Jesucristo, y marcan los momentos muy destacados de la vida y del destino de Jesús. Pues en los Evangelios de la infancia, el ángel del Señor se aparece en varias ocasiones en sueños a José para aconsejarle y dirigirlo. También el nacimiento de Juan Bautista es revelado antes de la hora a su padre Zacarías por un ángel del Señor, que es Gabriel en concreto, el mismo que 6 meses antes fue enviado a la Virgen María en Nazaret. El ángel de Dios aparece también a los pastores, y durante su ministerio público Jesús se mantiene, pues, en continua y estrecha relación con los ángeles de Dios, que suben y bajan sobre él. Le atienden en la soledad del desierto, los ángeles le consolaban en las tentaciones del desierto, le confortan en la agonía de Gesemaní, proclaman su resurrección, los ángeles proclaman la resurrección de Cristo, y Jesús a su vez habla de ellos como seres vivos y reales. Es que Jesús habla de ellos, ¿no? Por ejemplo, buscamos aquí algún texto en concreto. Mateo, perdón que me he perdido. Vamos a ver. Sí, Mateo 22:30. Mateo 22:30, Jesús dice: Jesús le respondió: estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Bueno, uno por lo tanto puede decir: bueno, yo creo en Jesucristo y no creo en los ángeles. Pues no puede decir tal cosa, porque es que Jesucristo mismo es revelador de la existencia de los ángeles. Habla de ellos en su encarnación, después la carta a los Hebreos dice: en su encarnación el Hijo de Dios se hizo inferior a los ángeles, pero en su resurrección fue colocado por encima de todos los seres celestiales. Los ángeles le adoran
en el libro del Apocalipsis los ángeles son los adoradores del Cordero en el cielo. Nos dice que en el juicio final reunirán a los elegidos de los 4 ángulos de la tierra y arrojarán lejos al horno ardiente a todos los agentes de la iniquidad. O sea que también los ángeles tendrán como una presencia muy destacada en el momento en el juicio final. Bueno, pues como veis, a la hora de decir, bueno, ¿creemos en los ángeles? Bueno, recurramos a la Sagrada Escritura. La Escritura es la revelación, junto con la tradición, Escritura y tradición. Y en la tradición también es unánime. No ha existido en la tradición de la Iglesia ningún padre de la Iglesia que niegue la existencia de los ángeles. Vamos, está totalmente fuera, ¿no? Por lo tanto, ni mitologías, ni proyecciones, ¿no? Porque a veces también se dice, ¿qué son los ángeles? Bueno, son proyecciones que hace el hombre. El demonio es como una proyección de la maldad, que la personificamos, ¿no? Y el ángel es como una especie de proyección, pues de Dios que te acompaña, ¿eh? Como Dios está cercano a nosotros, Dios nos acompaña, pues entonces eso es lo entendemos como una personalización nuestra, que decimos, así como el demonio es una creación nuestra que personaliza el mal, el ángel es una creación nuestra que lo que hace es un poco simbolizar que Dios está cerca de nosotros y nos acompaña y nos cuida. Pues no, mire usted, repetimos, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, afirman con contundencia la existencia de estos seres espirituales que se llaman los ángeles creados por Dios. Bien, como veis, la afirmación del punto 328 es muy corta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.